En Seguros Confío te comparto mi pasión por la planificación financiera y los seguros en cada episodio del podcast. Aquí encontrarás información valiosa para que tomes decisiones financieras informadas que te acompañarán a lo largo de tu vida. Únete a nuestra comunidad y comienza a transformar tu salud financiera hoy mismo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Seguros Confío, un espacio dedicado a la salud financiera. Y el día de hoy hablaremos de la asesoría que brinda un corredor de seguros. Normalmente no se conoce mucho de este tema y es por eso que hoy día voy a aprovechar en hablarlo con un colega que es Alejandro Lagos, es gerente general de BL Corredores de Seguros y bueno, ya tiene muchísimos años en la industria también. Te agradezco por lo que estás haciendo con tu espacio, culturizar al mercado y transparentar un poco un mercado que a veces es un poco complicado para el común denominador porque no le gusta leer, porque no tiene tiempo y estás dándole fuerza a diferentes personas y agentes en comunicar mensajes que de verdad son importantes para nuestra sociedad. Muchas felicitaciones. Gracias, Alejandro. Y justamente ese es el tema que hoy día quiero conversar. Podemos hablar de la función en realidad del corredor de seguros, porque normalmente la mayoría de personas que no conoce esta profesión cree que hay un costo adicional por tenerlo, que es muy lejano de la realidad, ¿no? Y justamente quería compartir contigo cuál es la función real del corredor de seguros. Mira, nuestro mercado de asegurador tiene ya mucho tiempo, digamos, funcionando en nuestro país, pero realmente se reglamentó en el 2013 con el nacimiento de la ley 29946, que es la ley del contrato de seguros. Posterior a ello, la superintendencia ha tenido bastantes intentos de poder profesionalizar más nuestro mercado, con lo cual han salido cierta cantidad de normas que han ayudado a que nuestro mercado sea mucho más formal, sea más profesional y de esta manera llegar a que el cliente, digamos, o usuario, sea persona natural o persona jurídica, tenga una experiencia realmente positiva en lo que respecta a la estrategia de transferencia de pérdidas económicas a consecuencia de un riesgo que se materialice, ¿no? Entonces, desde ese enfoque nace en el 2019 la normativa 809, de que la superintendencia regula en el capítulo 2, en el artículo 13, que es actividades permitidas para el corredor de seguros, donde te manifiesta lo que un corredor de seguros tiene que realizar, o sea, deberes y obligaciones. ¿Ok? A ver, son, digamos, como unos 8 puntos que te indica la norma, pero realmente vamos a puntualizar en la palabra que engloba nuestra profesión, que es asesorar de manera adecuada, ¿no?, a los potenciales contratantes y finalmente a los clientes, tanto persona jurídica como persona natural, en lo que respecta a una correcta evaluación de la exposición de los riesgos a cuales ellos se enfrentan. Porque cada, digamos, individuo, sea persona natural o persona jurídica, tiene una exposición de riesgos diferente. Entonces, nuestra función como corredores es entender, en primer lugar, qué es lo que hace nuestro cliente, a qué se dedica nuestro cliente, cuáles son las condiciones en las que nuestro cliente se mueve día a día, entender su core business en caso, digamos, de una empresa, o entender su realidad si es una persona, y con base a esa información desarrollar un programa adecuado, ¿ok?, para ofrecerle alternativas financieras que le van a permitir a esta persona jurídica o natural sobrellevar de una mejor manera, digamos, un momento en el cual realmente suceda o se materialice un riesgo que paralice sus operaciones o sus actividades diarias. Para hacer un ejemplo muy sencillo, si tú vas a conversar con una persona, ¿no?, y comienzas a averiguar qué es lo que hace en su día a día, y él te comenta a manifestar, bueno, yo me levanto a las 5 de la mañana, corro todos los días unos 10 kilómetros, a las 6:30 ya estoy llegando a mi casa, me baño, estoy con mis hijos, tomo desayuno, los dejo en el colegio, hago pool de ciertos días,
De ahí ya voy a la oficina, trabajo hasta las 12, almuerzo con mi esposa, a las 2 regreso a trabajar, me quedo hasta las 8, juego tenis en la noche, regreso a mi casa a las 10 y vuelvo a mi día a día. Entonces, sabes que es una persona que tiene un perfil, digamos, que cumple en el tema de salud, el tema de familia, puedes entender lo que realiza día a día, entonces tú puedes evaluar, ok, vive con... Ya nos dio un poco de información, tiene hijos, tiene Claro. esposa, tiene una rutina de deporte, con lo cual, ¿qué debe tener? Debe tener un hogar, una casa, debe tener 1 o 2 carros, debe ser una persona que le guste la actividad, con lo cual puede viajar. Entonces vas un poco mapeando su día a día con la información que te brinda y tú puedes estructurar un programa de seguro familiar para él, que incluya los vehículos, el domicilio, el seguro de vida, digamos un seguro de viajes, etcétera, etcétera, porque estás trabajándolo bajo su realidad, ¿no? ¿Y qué ocurriría si esta persona deja de, digamos, trabajar por X condiciones, por una situación de muerte o un accidente laboral o simplemente un riesgo propio de la persona, ¿no? Un tema de salud, ataque al corazón, un tema de miocardio? ¿Cómo queda su familia? Entonces ya vas pensando en que le vas a dar una opción real al cliente para que los que dependen de él puedan seguir viviendo sin él, pero no desamparados, ¿no? Y así de diferentes situaciones, ¿no? Entonces, esa es una forma de evaluar, analizar, digamos, de asesorar a un cliente, pero entendiendo su realidad. Lo mismo con las empresas, que evidentemente es más complejo, y podemos hablar de eso más adelante, porque hay diferentes aristas. Esa es nuestra función, asesorar de manera adecuada a los potenciales contratantes de futuros de programas de seguros y hacerlo bien, con ganas, con mucho cariño, y quitándonos los zapatos y poniendo los zapatos del cliente. Eso es lo primero que tenemos que hacer, entender a nuestro cliente. Sí, justamente una de las realidades que tiene nuestra profesión es que conocemos muchísimo a nuestros clientes, se vuelven hasta un cierto punto a veces amigos por los años que viven contigo contándote tu realidad, siendo parte de los cambios de su vida, una familia, un matrimonio, etcétera. Entonces es siempre importante tener una asesoría de alguien que obviamente siempre va a buscar el beneficio para ti, ¿no? Al final, las características que te puede brindar un corredor de seguro van muy por fuera de lo que te puede brindar un cotizador que puedes tener en una máquina solo de una compañía. Al final solamente te muestran lo que quiere mostrarte, ¿no? Nosotros sabemos lo que hay detrás de todo eso y sabemos si está bien para ti o de repente no. De repente por el riesgo, una persona que sale en moto, sabemos que hay ese seguro de vida que no le va a cubrir, entonces te decimos, mira, por ahí no te vayas. Te ofrezco esto que de repente tiene un precio diferente, pero realmente te va a cubrir, que es el fin que estás buscando, ¿no? Y justamente lo que quisiera en estos momentos resaltar es que ¿cuáles son las características que diferencian entre una asesoría que tienes con un broker de seguros y una búsqueda al final de un seguro que lo puedas encontrar directamente en las páginas web, ¿no? Mira, qué bien que tocas ese tema porque pienso que los tiempos están cambiando y realmente no es que se crean o existen, digamos, la idea de que los intermediarios en diferentes sectores, llámese turismo o llámese, digamos, sector financiero, ya no tienen, digamos, un valor agregado al consumidor, porque ahora todo lo que yo deseo se encuentra en la palma de mi mano, igual que la información se encuentra en la palma de mi mano, ¿no? Entonces, dicen, si ya tengo la información, si ya tengo la capacidad de ejecutar, requerir un taxi o, digamos, o comprar comida, comprar una póliza de seguros, comprar un pasaje, ¿para qué quiero un intermediario? Entonces, lamentablemente, también hay otro grupo digamos, de nuestro mismo sector que dice que no, hay que tumbar esos canales no sirven, la banca seguros no existe, no debe existir, o son malos, etcétera, etcétera. Probablemente no sea, digamos, muy popular lo que voy a comentar, porque puede afectar a algunos colegas, pero no es que sean mal los canales, digamos, que se pueden utilizar para comercializar productos. La normativa de la superintendencia lo permite. No veo mal que se abra la competencia entre canales, pero hay diferencias entre lo que ofrece cada canal.
Así es. Entonces, si yo voy a comprar, digamos, y me ocurre, voy a llevarlo al plano digamos, del mundo de los viajes, ¿vale? Un poco el mundo del ocio. Si yo quiero irme de vacaciones con mi esposa y mi hija, probablemente mi esposa, que es mucho más virtual y conoce más de los temas, digamos, de las redes, etcétera, etcétera, va a buscar por Instagram a un influencer y va a decir, oye, acá tengo las fechas indicadas para poder viajar, entro a la página y lo compro. Y probablemente tengamos un buen precio y nos vayamos de viaje y la pasemos bien, como ha ocurrido en varias oportunidades. Pero también ha ocurrido que hemos llegado a un viaje donde realmente fue muy gracioso. Lo compró por internet, ya después de 3, 4 veces que lo ha hecho y nunca me ha fallado. Pero sí nos ocurrió algo en ese viaje. Llegamos a Miami y nos quedamos varados en Miami unas 6 horas esperando una conexión para Orlando, cuando realmente pudimos haber utilizado un carro de Miami a Orlando, no haber hecho una conexión de Lima, Miami, Orlando. Pero por ahorrarse $120, que es lo que te decía la página web, es lo más eficiente. Nadie más te dijo por qué era eficiente. Eso era una eficiencia en costos. Claro, si hubiera tenido detrás a un agente de viajes, me he dicho, oye, mira, te ahorras 120, pero te vas a comer 6 horas porque es lo que va a ocurrir. Puede ser porque ustedes saben que Miami es uno de los aeropuertos más concurridos, que se cancele el viaje o que se reprograme el viaje porque está sobrevendido, con lo cual yo te recomiendo que no lo hagas. Entonces, ¿dónde quedó la parte humana? No hubo parte humana y nos tuvimos que comer 6 horas, 8 horas en el aeropuerto de Miami con una niña de 1 año y medio, que evidentemente no fue fácil. Ahora lo llevo al plano del mundo de corredores de seguros. Yo puedo comprar una póliza vehicular a través de cualquier plataforma de cualquiera de las compañías de mercado que lo comercializan. Teniendo en cuenta que hay, según Superintendencia, hay como 21 compañías registradas en el mercado peruano, pero realmente hay 4 o 5 que venden el producto vehicular y digamos, de las 4 o 5, 4 tienen plataformas virtuales para que lo pueda comprar directamente una persona que no sea corredor de seguros o un comercializador. Hay una oferta bastante interesante. 3 o 4 o 5 alternativas. Entonces yo veo que cada una tiene precios diferentes, veo una económica, veo el brief, me da algo que lo que yo entiendo, me va a cubrir en caso de que me roben el carro. Perfecto, yo quiero esto. Pasa el tiempo, me choco y digo, tengo seguro. No te cubre eso. Entonces ya el usuario dice, me engañaron, me estafaron. Me estafaron. Entonces creas realmente en ese momento para el usuario un sentimiento de que no funciona el seguro. Pero van a decir, no, pero es responsabilidad del cliente que no sabe leer. Probablemente sí, legalmente tienes todas las de ganar. Pero finalmente estamos buscando crear confianza en el sector, teniendo en consideración que nuestro mercado tiene una penetración del 1.97, ya redondero a 2 en seguros, con lo cual no hay un consumo adecuado de los seguros. ¿Y qué pasa entonces? Entonces tienes un usuario descontento que ha comprado por una página web, ya no quiere comprar más. ¿No? O a veces incluyen sus tarjetas de crédito para que sea un débito automático su tarjeta. El banco ocurre algo, no le debitan, se anula la póliza, no le comunican porque no llega el mensaje a su domicilio, o por el correo llega spam, no lo revisa, se queda sin cobertura, ocurre algo y no tiene forma de recuperar el bien. Para eso está un corredor. Algo muy simple, ¿no? Oye, en temas como no me comunicaron, no me llamaron, no me escribieron por WhatsApp, no me hicieron seguimiento, en una era donde la inmediatez es importante y la persona para más pegado al celular que otra cosa, no está revisando su correo constantemente, está revisando más las redes sociales, el TikTok, el Instagram, y aunque digamos sí, es responsable del usuario, pero es la realidad que no podemos esconder. Entonces, probablemente el usuario quiere un seguimiento y para eso hay un corredor. No solo te asesora, como digamos, en la parte de la contratación. La segunda etapa es que te mantiene, digamos, en continua comunicación en lo que está ocurriendo en los productos que han contratado. Entonces, la diferencia entre comprar entre un canal virtual o un canal directo con un corredor es que el corredor se va a desvivir para que tú estés al día en tus pagos, para que tú estés considerando constantemente los cambios en tu póliza, las nuevas alternativas que hay en el mercado, y cuando ocurre un evento tengas un servicio
digamos, personalizado, con que te va a hablar y responder una persona, no un robot. Entonces, porque un canal virtual tienes que masificarlo, porque si no, la inversión que has tenido con esto, tener una persona que te pueda responder las llamadas, se hace más costosa, entonces no tiene sentido. Mientras que un corredor te va a dar ese respaldo, ¿no? Sí, es sumamente importante tener esta asesoría que obviamente va a ser personalizada, te va a acompañar justamente cuando no sepan si cambiaste número, si cambiaste correo, si al final pues tantas inconvenientes que suceden que siempre a estar alerta al seguro no es tu, digamos, tu primera opción, ¿no? Es para eso obviamente que los corredores cumplen esta función importante. Y es una de sus obligaciones también, ¿no? Informarte de todo lo que es referente a tus seguros y sobre todo decirte la verdad sobre los seguros que estás contratando y darte todas las alternativas. Sobre todo, más que la gente creo que necesita entender que esta asesoría no tiene costo adicional. O sea, vas a pagar lo mismo en una compañía de seguros que con un broker o diferente. Podría ser también que con un broker pagues mucho menos, porque hay esta opción de poder personalizar la póliza si se requiere, ¿no? Por ejemplo, en esta opción que usaste tú, que puede entrar a la página, puede haber coberturas, si tuviera una persona detrás que le estuviera asesorando, le podría decir, mira, vas a tener esto, pero esto no te lo voy a dar. Si te pasa esto, tú ya sabes desde un inicio que no te va a cubrir. Y sucede, a veces los clientes no quieren y dicen, no, yo no quiero responsabilidad civil porque no lo quiero. Bueno, tú le dices, no quieres, está bien, lo podemos obviar, no sé, hacemos algo y te damos esa opción. Pero existe en el mercado esta opción que no cuesta, ¿no? Esa es una de las cosas positivas que tiene el mercado de corredores de seguros y que creo que debería ser más valorado, ¿no? Tener una asesoría o alguien que te pueda responder en el momento, o él o el equipo directamente decirte, mira, esto es la solución a tu inconveniente, a tu consulta, etcétera. Eso es una casi bendición, porque hoy día te responde el robot y no sabes hasta... Y si te vas al baño, vas a la cocina a recoger una cuchara y ya se cayó la línea y tienes que volver a repetir. Eso es lo peor que puede pasar, pero es la realidad. Entonces, contar con un corredor de seguros te da pues ese respaldo de decir... Voy a tener a alguien que siempre me va a resolver cualquier consulta que tenga, no necesariamente sean los siniestros, que obviamente ahí también lo vas a tener, pero en ese momento puede ser una consulta simple, que estar con el teléfono media hora, 40 minutos, para que al final te pase a un call center que de repente ni siquiera tiene actualizada esa información. O sea, ahí es un punto completamente a favor que se tiene que valorar, ¿no? Y obviamente el hecho que no cueste de más al cliente, pues es un punto adicional muy grande, ¿no? Pero las características que me gustaría que entiendan es que sí podemos personalizar las pólizas, ¿no? O sea, sí, lo que hay en el mercado, ok, sí puedes, personalizarlas, etcétera, pero la alternativa diferente es que tú puedes conocer la realidad y de acuerdo a esa realidad personalizarla. Casi todo se puede negociar. Correcto. ¿No? Entonces es solamente entender y que alguien que va a trabajar a tu favor te va a dar lo que realmente estás queriendo, lo que realmente quieres cubrir y te va a dar la facilidad de tener esta póliza personalizada, ¿no? Existe esta opción en el mercado. Correcto, Fiore. Mira, de por sí, siendo puristas en lo que respecta a la materia de la ley 29946, los contratos de seguro son por adhesión. O sea, digamos, son estructuras que ya la compañía ha presentado como moda técnica a la superintendencia y, digamos, bajo estos trabajos que tiene que trabajar. Pero lo que tú dices es muy cierto. Cada realidad es diferente, con lo cual la función, digamos, del corredor, como estábamos conversando al inicio, es asesorar y el momento de la asesoría es entender al cliente y ese entendimiento te va a permitir elaborar un producto personalizado para él. Evidentemente que cuando es una persona jurídica, es una empresa que tiene, digamos, diferentes riesgos, diferentes activos a asegurar, es mucho más sencillo estructurar un programa ad hoc, tailor-made, digamos, hecho a la medida para el cliente, que a diferencia de un producto, llamémoslo enlatado, un producto comercial que va para una persona natural, pero todo es negociable, porque tú puedes crear como broker un programa para tus clientes y ese programa ya tú lo negociaste previamente con el mercado asegurador o lo que se llama como el corporativo, ¿no? En diferentes ramos. Y eso permite, digamos, tener un valor agregado al cliente. Y como tú dices, ese valor agregado no se le transfiere como un costo adicional a la póliza. No, muy por el contrario, tú justo comentabas, podría costar igual o hasta menos y
hasta menos se debe, y vamos a hablarlo en términos, digamos, coloquiales para que las personas que nos están escuchando, que no necesariamente deben ser de mercado asegurador, lo entiendan. Los corredores somos, como decía mi papá, mayoristas, ¿no? Entonces, nosotros somos una empresa que tiene una cartera de clientes de diferentes rubros, diferentes sectores, y esta gran cantidad de clientes nos permite negociar términos, condiciones con el mercado asegurador. Y estos beneficios se los trasladamos al cliente y usuario final. Entonces, al tener esta cartera nos permite negociar con el mercado asegurador mejores condiciones para nuestros clientes. Esa es una de las ventajas que, digamos, puede tener un corredor de seguros natural, jurídico, frente a los diferentes canales y adicionalmente a ellos que nosotros trabajamos con las 20 compañías. Claro. Mientras que una compañía de seguros solamente tiene sus programas o sus productos. Mientras que un corredor te puede ofrecer las opciones de las compañías que lo ofrezcan. Entonces tú tienes una mayor oferta, digamos, condensada en un profesional, ¿no? Llámese un corredor natural o un corredor jurídico. Y de esas opciones tú vas a poder tomar una correcta decisión para tu salud financiera. Claro, y justamente es importante tener, sea este conocimiento, ¿no? Mira, te vamos a dar algo personalizado de acuerdo, obviamente, al tipo de oferta que le podamos dar. No va a tener ningún costo adicional que te hubiera costado si lo tomas solo. Te vamos a atender en caso de siniestros. Vamos a actualizarte todo lo que es referente a tu póliza de seguros. Y todo eso en el conjunto de una sola empresa, un solo corredor de seguros. O sea, es una alternativa muy valiosa. En realidad es como tener pues un asesor legal, ¿no? Cuando te sucede algo, lo primero que llamas es a tu abogado y obviamente te tiene que solucionar ese problema a ti, porque conoce tu realidad, conoce tu empresa, conoce tu giro. Es casi la misma función. Al menos yo lo interpreto de esa manera, ¿no? Es alguien que te va a apoyar y va a velar por ti, no por la compañía de seguros. Nuestra función es velar por el cliente, ¿no? Y sabes que existe mucha confusión también cuando hablan de corredores de seguros, de agentes de seguros, ejecutivos de seguros, etcétera. Ese es un tema que a veces no creo que nos genera tanto malestar así, pero nuestra formación es completamente diferente. Nosotros no pasamos una capacitación de 2 meses o 1 mes y nos lanzan al mercado, ¿no? Nosotros tenemos otro tipo de formación, tenemos que cumplir con ciertos requisitos, tenemos que estudiar ciertos temas también que nos da solo unas, digamos, escuelas especializadas en lo que son ramos técnicos de seguros y más, y tenemos que pasar lo más difícil, que es un examen ante la SBS que nos certifique que somos personas adaptas a poder dar esta asesoría a otras personas, ¿no? Y ciertamente cada vez tiene que estar cambiando, actualizándose, etcétera. Es nuestra condición, ¿no? Por eso es que es muy diferente la asesoría que puedes tener con un broker de seguros y con un agente de seguros. No quiere decir que esté mal tampoco un agente, pero sí son diferentes. Entonces, si una persona tiene la opción de tener un agente o un broker, bueno, ya sabe cuáles son las diferencias, ¿no? Por eso es importante justamente recalcar eso, ¿no? Cuánto tan difícil pasar ese examen, ¿no? Que a todos nos ha costado varias noches, seguramente, ¿no? Justamente lo que tú mencionas, Fiore, el reglamento, digamos, que nos marca un poco lo que tenemos que hacer para postular para ser corredor de seguros, se reglamenta en el 809, en el 2019, ¿no? Dice qué es lo que debemos hacer para poder ser corredores y te pide ciertas disposiciones que no todo el mundo lo tiene, digamos, a ver, te dice tener una carrera profesional o tener más de 3 años de experiencia en el ramo, digamos, técnico de riesgos generales o lo mismo en riesgos humanos, o, digamos, haber cursado un curso de 350 horas lectivas en lo que respecta a los seguros de los ramos que he conversado. Si cumples con uno de esos 3 requisitos, puedes postular a la superintendencia a poder tener tu registro de corredor de seguros de ambos ramos o de un solo ramo. Y para esto el examen solo se da una vez al año y si es que tú no sacas la nota probatoria, tienes que esperar el próximo año para darlo. Esto limita un poco también el mercado. Somos muy pocos corredores de seguros para un mercado de 33 millones de habitantes. Nuestro mercado es un mercado chico, la penetración es muy pequeña.
Y a esto también súmale que la superintendencia en sus esfuerzos en el 2017 saca un reglamento, ese reglamento de comercialización de productos de seguros, que es el 1121, y te comienza a marear en el sentido de que no es que esté mal la norma, está, digamos, enfocada a reglamentar. Y te habla de promotores de seguros, puntos de venta, comercialización a través de canales a distancia, te habla de la banca seguros, te habla de las obligaciones que tiene un comercializador, ¿no? Entonces tú, si el común, digamos, revisa toda esta normativa, puede ser que tenga una confusión. Vamos a hacer un ejemplo. Hace muchos años, una empresa distribuidora de luz, comercializaba o hacía una venta cruzada ya de los seguros domiciliares que te cubría incendio, ¿va? Se considera un microseguro que también tiene su propia regulación, ¿va? Y te cobraba 5 soles diarios dentro de tu facturación de consumo de luz. Y tú no sabías que estabas pagando. Simplemente sería 5 soles por agregación. Yo viví mucho tiempo, bueno, toda mi infancia la hice en el Callao. Ahí nací, soy chalaco. Y en los barrios, digamos, del Callao, siempre tienes una iglesia, un parque, una panadería cerca. El panadero, digamos, de mi barrio tuvo un siniestro. Se le incendió su panadería por un cortocircuito. La panadería estaba abajo, la casa estaba arriba. Uy. Evidentemente, se incendió la panadería, se incendió el horno, tuvo un lucro cesante y la casa quedó también empañada por el humo que dañó sus paredes. Claro, en el barrio vive el abogado, el ingeniero y el corredor de seguros. Nos tocaron la puerta, nos preguntaron, oye, ¿qué hacemos? Tenemos este problema. Y le dimos la mano. ¿En qué sentido? Revisamos lo que tenía en su recibo de luz. Fuimos hasta, digamos, las oficinas de este distribuidor y la persona que estaba en el counter no sabía absolutamente nada de ese seguro. Llamamos al supervisor, él tampoco sabía nada. Llamamos al jefe, tampoco sabía nada. Llamamos al gerente, tampoco sabía nada. Y había abajo un número. Llama a este número para ver tu siniestro. Llamamos, el call nunca contestó. Se hizo una carta. Y claro, dentro ya de lo que ocurrió en ese evento, ya estaba regulado o reglamentado, digamos, qué hace. En este caso era un comercializador de seguros. O sea, este distribuidor también era comercializador y dentro de sus funciones es atender el siniestro. Claro. Entonces, eso nadie lo sabía, pero si tú le hagas tu ley, lo lees y lo entiendes, tú reclamas a este comercializador, que en este caso es el distribuidor de luz. Evidentemente no había un equipo en ese momento que supiera qué hacer. Entonces estaban vendiendo un producto vinculado a este recibo con un equipo que no sabía qué hacer. Gracias a Dios, bueno, nosotros teníamos contactos en las compañías porque ya somos corredores de seguros, se agilizó el proceso y le terminaron indemnizando. Como era un microseguro y tiene su propia regulación, se indemniza de manera inmediata. Un importe pequeño, era 20.000 soles de la suma asegurada que tenía en su póliza, pero lo logró sacar, pero no a través del canal regular que era el comercializador, sino a través de un corredor que para colmo no cobramos nada por la gestión. Porque no le cobramos asesoría, porque fue un amigo del barrio, ¿me entiendes? Pero mira, lo importante de esta historia que te comento es que ¿qué hubiera pasado si no estaba un corredor en ese momento con él? No cobraba y finalmente el señor tal vez le costaba más volver a retomar su panadería, ¿no? Y hubiéramos matado, digamos, a un próximo empresario panadero, ¿no? Claro. Entonces te pones a pensar en el impacto social que tiene nuestra función y también cómo los comercializadores no estaban haciendo su trabajo, bueno, al menos en ese momento, en 2017, de manera adecuada, ¿no? Entonces, mira lo importante de nuestra gestión, de nuestro rol ante la sociedad, de la función que realizamos para poder generar confianza en un mercado que no confía en el mundo financiero, que no está bancarizado al 100%. Entonces, tenemos que entender que ser corredor, aparte que aporta a la sociedad, tenemos que lograr muchas cosas para ser corredor, sacar el examen, cumplir, no tener ninguna deuda, digamos, en el sistema financiero, estar limpio legalmente cualquier tipo de denuncia, tener un buen conocimiento, estar constantemente actualizado en las normativas.
eso es ser un corredor. O sea, no es voy a ser un vendedor de seguros. Ojo, no estoy disminuyendo los vendedores, ni disminuyendo, digamos, el esfuerzo que hace la superintendencia para reglamentar los comercializadores, etcétera, etcétera, pero sí estoy diciendo que nuestra función como corredores es importante para la sociedad, es una función que requiere mucho esfuerzo por parte del que saca el registro y que aporta mucho, digamos, a una correcta gestión financiera del cliente y usuario final. Entonces, eso sí que rescatar, que recalcar y tenerlo bien presente de cómo somos corredores, a quién nos debemos, que son los clientes, y finalmente lo que hacemos, cómo aporta e impacta en la sociedad. Claro, justamente eso es el valor agregado que puede dar un broker de seguros, conociendo obviamente todas las leyes de los contratos, las cercanías con las aseguradoras. Y comúnmente nos vienen a buscar ya cuando el siniestro ya está, ¿no? Ya cuando no podemos prevenir o ayudar, digamos, en la función de poder reglamentar en la mayoría de los casos. Pero creo que es un proceso que lo vamos a ir yendo encaminando en que las personas puedan desde el primer momento ya tener una asesoría con un corredor de seguros, porque sí podemos impactar positivamente en sus vidas, ¿no? Por ejemplo, te comento que hace una semana hemos hecho ahorrar un cliente $10,000 anuales por 10 años en su crédito hipotecario, o sea, 10,000, o sea, no lo podía creer, ni nosotros tampoco hemos hecho cálculos, era como que, wow, está saliendo con otro departamento ya, solamente por una gestión de asesoría, viendo sus opciones que hay en el mercado, y no solo una, vimos 5 o 6 opciones, y obviamente está súper feliz con nosotros, ya nos va a agregar como miembro de la familia en su casa. Pero esos casos son importantes porque ayuda a entender que sí, la asesoría es importante y va a velar por tu bienestar, ¿no? Entonces, si a veces tienes un caso pequeño así de que sí, claro, has ayudado, claro, o tu función ha ayudado a alguna persona. Mira, justo te comentaba de este caso social que hicimos con este amigo del barrio hace muchos años atrás, porque me acordé de los canales, cómo no logró. Ese es un caso que me acuerdo, y siempre lo decía en mis clases cuando era profesor en la PECOSE, porque claro, el panadero durante ese momento, hasta la fecha que yo vivía ahí, después ya me casé y me fui a vivir a otro lugar, nos regalaba el pan, claro, porque lo ayudamos, ¿no? Claro. Pero ya llevándole un poco del vista empresarial, a ver, te doy un caso que no puedo dar el nombre de la empresa, que logramos, digamos, identificamos inicialmente que había estado pagando más o menos como una empresa del Estado, ¿ok? 2 millones de soles en primas de seguros que no tuvo que haber pagado, porque el anterior corredor había hecho tal vez una gestión de riesgos no adecuada y que lamentablemente generó esta salida, digamos, de prima que no tuvo que haber pagado. Y adicionalmente nos dimos cuenta que también se estaba asegurando a personas que estaban muertas en el Vía Ley. Claro. Entonces había bastantes cosas y no hablo de corrupción, hablo simplemente de que no hubo una correcta revisión en los procesos de renovación año a año durante mucho tiempo, digamos, porque tal vez no se interesó adecuadamente la cuenta, ¿no? Es un ejemplo, digamos, de ahorro en primas por una buena estructuración de hay que sacar esto porque ya no están, hay que limpiar esto porque ya no existe. Habían, digamos, en su póliza multirriesgo, habían ubicaciones que ya no existían porque ya el Estado los había vendido hace muchos años. Entonces ya no eran bienes que tenía que haberse asegurado porque no existía, digamos, un interés asegurable, ¿no? Entonces eso era una gestión, digamos, de análisis, de evaluación, de depuración de un programa actual, ¿no? Otro ejemplo que te puedo decir ya con una empresa MIPE, digamos que es la que realmente nuestra empresa BL, digamos, enfoca a ir a ese mercado, es que muchos de los clientes, digamos, que están comenzando a crecer, digamos, una empresa MIPE comienza a crecer, digamos, vendiendo 1 millón de soles de manera mensual, después va creciendo y ya factura, digamos, 20, 30 millones de soles al año en ventas, ¿no? Y muchos de estos casos son importadores y que son distribuidores, ¿no? Y que realmente piensan que no va a pasar nada. Pero ¿qué ocurre cuando hay un incendio? Una rotura de caldera. ¿Qué ocurre cuando se para las operaciones porque a consecuencia de ese incendio no puedes operar? Claro. O viene una demanda por parte de un cliente.
Entonces, los casos que tenemos de manera continua son que justo un año antes o meses antes que ocurre un siniestro, porque siempre son cosas que nunca pasan, en los 10 años que están trabajando nunca ocurre, pero justo se cae la plancha de vidrio enorme encima del carro de un cliente, afectándola a una persona que estaba, digamos, en el carro, cortes, laceraciones de un tercero, y eso es una demanda. Entonces, Claro. la demanda fue súper grande. Tenía una póliza de responsabilidad civil extracontractual, y la demanda pudo haber sido cubierta por ahí. Un año antes no la tenía contratada, pero le dijimos, esta exposición es de tu día a día, pero nunca ha ocurrido, pero puede ocurrir. Claro. Obviamente nosotros no quisiéramos que ocurra, ¿no? Porque es un tema de prevención, etcétera, etcétera, pero nadie te avisa que va a ocurrir un siniestro, ¿no? Esos son los casos que vemos, ¿no? O sea, la prevención en hacer capacitaciones y evitar, digamos, que situaciones que puedan agravar los riesgos o exponer, digamos, el patrimonio de los empresarios, es un trabajo del día a día, en hacerles entender que realmente están expuestos a diversas, digamos, situaciones que pueden matar tantos años y sacrificio de esfuerzo por hacer crecer una empresa, ¿no? Yo creo que eso para mí son hechos que vemos día a día y son como casos de éxito, digamos, sin ponerle nombre y apellido, porque realmente son cosas que vemos casi todos los días, ¿no? Como tú dices, en el mundo de los seguros de vida, muchos jóvenes tienen el error, digamos, yo digo error porque es un error de adquirir un predio que van a terminar de pagar en 15, 20, 25 años e incluyen dos seguros que para el banco o la entidad financiera es el contrarriesgo, ¿no? O sea, yo tengo que asegurar ese predio, ¿no? A consecuencia que le pase algo porque es mi contragarantía, con lo cual yo le exijo tener un seguro que cuide que ese predio, que es mi garantía, no se dañe, no deje de existir y finalmente, si deja de existir, yo como banco no pierdo, porque reclamo a la compañía de seguros. Primer riesgo, digamos, de la parte del activo fijo, ¿no? Y el segundo es qué pasa si el flujo, el riesgo de crédito, me dejas de pagar porque falleciste, ¿no? O tuviste una invalidez permanente, eh, o una invalidez parcial que te deja, digamos, capacidad para poder generar flujos y poder pagarme, el famoso ITP, ¿no? Entonces tú dices, oye, tengo esos riesgos de exposición como banco, ¿cómo me cubre? Y nace el desgravamen, ¿no? Entonces, ¿qué hace el banco o la entidad financiera cuando te da un crédito hipotecario? Te obliga a contratar un seguro domiciliario que te cubre el bien, no el contenido, solamente la estructura, que es lo que le importa, digamos, a riesgo al banco, y el segundo es el desgravamen o un seguro de vida. Y las personas jóvenes dicen, no, ya está, ya me doy crédito, la cuota incluye el seguro, ya está, paguemos. Pero como tú bien dices, una correcta educación financiera te permite tener la posibilidad de tener dos departamentos en vez de uno, como tú lo has Claro. logrado, ¿no? Entonces, de esos casos también vemos, ¿no? Sin darle nombre y apellido, porque finalmente son casos que se dan día a día, ¿no? Te podría contar situaciones de lucro cesante, te podría contar, digamos, exposiciones, digamos, de flotas, en el sentido de, oye, vehiculares, ¿no? No tengamos un seguro, digamos, que me cubre el auto, solamente la responsabilidad. Después viene un tema un solo carro que se te destruye, te sentó, o sea, te sentó la operación. Entonces, digamos, sí, o sea, casos de éxito, como tú, como colega y como otros colegas debemos tener varios en nuestro haber, pero si lo homologamos siempre es el mismo. O sea, que no hay una cultura de prevención, que no hay una cultura, digamos, de saber qué hacer financieramente en el momento que ocurre un evento. Entonces, para esto hay que tener una buena estructura de prevención financiera, que finalmente es eso. Es el dinero lo que realmente te va a afectar. Porque el seguro no va a evitar que se incendie la casa, el seguro no va a evitar que te mueras, el seguro no va a evitar que te enfermes. O que te roben el auto. O sea, el seguro no te va a evitar eso. No es una burbuja que te mantiene bien. No, el seguro lo que va a hacer es ayudarte a que de ese mal momento no la pases peor porque te vas a quedar corto de plata.
Entonces, ¿cuándo se ve nuestro trabajo realmente? Cuando ocurre el siniestro. Previo a eso, todos somos amigos. No, bueno, obviamente lo que nos dice sí es cierto. De hecho, casos de éxito deben haber miles, pero todos tienen un común denominador, que es que el beneficiario va a estar feliz de la gestión, que es el cliente, ¿no? El cliente va a tener lo que quería o va a tener las coberturas activas como correspondía, porque sus seguros han sido los que realmente verificaban su propio riesgo, ¿no? Eso es el análisis de riesgo, es súper importante también. Alejandro, te agradezco por tus aportes, de verdad han sido muy valiosos, sobre todo resaltan estos tipos de funciones que a veces no se entienden por tantas opciones que hay en el mercado, ¿no? Así que es un deber que tenemos de poder compartir y seguir compartiendo que nuestra función es realmente importante y que aportamos valor, ¿no? A las personas y a las empresas que lo requieren, ¿no? Entonces, vamos a seguir dando este mensaje para que podamos para poder unir más esta información y que, bueno, nuestro país pueda cambiar y pueda tener muchísima más cultura de finanzas, de seguros y todo lo que lleva a cabo lo que es contar con una planificación financiera estable, ¿no? Que es lo que todo el mundo espera. Así que agradezco tu participación, Alejandro. Muchas gracias, Fiore. Y de verdad, te vuelvo a agradecer por el esfuerzo que le estás dando a fomentar, culturizar, digamos, al mercado peruano en lo que respecta a materia de una correcta salud financiera basado en una buena gerencia de riesgos. Gracias. Y que tengamos claro que en cualquier momento las cosas malas pueden pasar. Y para eso están los seguros, ¿no? Y los brokers, los corredores seguros, que ayudan a la gestión correspondiente. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Bueno, los invito a seguir nuestro canal para que puedan conocer muchas más de estas historias y puedan planificar su salud financiera. En Seguros Confío te comparto mi pasión por la planificación financiera y los seguros en cada episodio del podcast. Aquí encontrarás información valiosa para que tomes decisiones financieras informadas que te acompañarán a lo largo de tu vida. Únete a nuestra comunidad y comienza a transformar tu salud financiera hoy mismo.